El derrame de hidrocarburos de un ducto administrado por la Refinería de Petróleos Mexicanos, Pemex, ubicada en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, en el año 2014 provocó la contaminación del río San Juan, ocasionando daños en los ecosistemas del río, en los cultivos, en la calidad del agua para consumo humano, fauna silvestre y ganado. Para entender el comportamiento de las sustancias químicas involucradas en el caso y el impacto ambiental de las mismas, debemos contestar ciertas preguntas que surgen a medida que más profundizamos en la situación problema, como ¿qué es un hidrocarburo? ¿O cuáles son las propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos y del agua? Estos son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. Ellos se clasifican en tres: los alcanos, alquenos y alquinos. Estos hidrocarburos tienen propiedades físicas y químicas que varían dependiendo del tipo de enlace que tengan. En el caso del agua, su estructura molecular es simple, ya que está compuesta por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Cada átomo de hidrógeno se encuentra unido covalentemente al oxígeno por medio de un par de electrones de enlace. En su estado básico, el agua es un líquido insípido e inodoro. Dado el contexto y el planteamiento de la situación y de sus variables, el reto en la solución del problema yace en la dificultad de separación entre el agua y el petróleo. Aunque el agua y el petróleo no se pueden mezclar atómicamente o formar compuestos, estos dos sí pueden formar emulsiones, en las cuales el soluto está establecido a nivel nanoscópico. Recientemente, el MIT desarrolló una nanomembrana que permite colar este tipo de emulsiones al mismo tiempo soportando altas temperaturas y presiones. La membrana permite también atraer partículas del material aceitoso, haciendo funcionar el sistema de manera inversa, así pues repeliendo el agua y atrayendo el petróleo. Su implementación depende de la aceptación del mercado al lanzamiento del producto. Por lo tanto, en un futuro se espera que el costo de la membrana baje considerablemente. Según profesores del MIT, esta puede ser la técnica más simple para separar las nanoemulsiones. El impacto ambiental en el área donde se produjo el derrame fue muy grave, ya que afectó la integridad de elementos naturales como el suelo, los cuerpos superficiales y subterráneos, la flora y la fauna que se desarrollaban en esa área. Por ello, la población del municipio de Cadereyta solicitó que se realice la investigación para dar el grado de contaminación por el derrame que pudo haber ocasionado y llegado a todos los acuíferos subterráneos, pozos de agua utilizados para el consumo humano y ganado. De ser así, el impacto social abarcaría desde posible intoxicación en el cuerpo para consumir agua o incluso carnes contaminadas por petróleo. Consideramos que los pobladores de estas comunidades rurales, al ser más afectadas, están en todo su derecho de exigir a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos que realice el análisis para saber con certeza si están en una situación de riesgo. Como reflexión, se confirma que los seres humanos no hemos respetado a la naturaleza de ninguna manera. Le hemos dañado a tal grado que los índices de contaminación van en aumento y como consecuencia estamos presenciando al calentamiento global, por mencionar algunas de tantas consecuencias que existen. Para que en un futuro más prometedor y próspero, tiene que haber un cambio de infraestructura de la sociedad. La manera en que se utilizan energías es bastante ineficiente. El petróleo no es una fuente de energía renovable, y mucho menos limpia. Hay otras opciones con las que se puede ser más eficiente y amigable con el ambiente. El problema es mundial y se tiene que resolver antes de que el daño sea irreversible. En las sustancias involucradas podemos encontrar principalmente petróleo, con una composición elemental aproximada de 84 a 87% de carbono, alrededor de 11 a 14% de hidrógeno, con más o menos de 0 a 2.5% de azufre y de 0 a 0.2% de nitrógeno. Por otro lado, la composición elemental del agua está constituida por aproximadamente 11% de hidrógeno y 89% de oxígeno.
La mayoría de las personas creen que el agua y el petróleo no se pueden mezclar, ya que el petróleo es más denso que el agua. Estudios anteriores por estudiantes del MIT y con ayuda de la compañía British Petroleum dieron por descartada esta teoría, ya que en el 2004 demostraron que era posible lograr una mezcla homogénea entre estos dos compuestos. Antes de nada, tenemos que saber de qué las moléculas estamos hablando. Para poder entender esta solución, el agua en su estructura es algo particular, la cual la convierte en una molécula muy polar. Tiene la característica de poder formar puentes de hidrógeno que son llamativas para moléculas similares. En la siguiente imagen se muestra más a detalle estos puentes de hidrógeno. Por otra parte, el petróleo consiste en compuestos formados en su mayoría por átomos de carbono e hidrógeno. Por ejemplo, el hexano. Imagen B. Estos compuestos tienen fuerzas de interacción diferentes al agua, por lo que se mezclan de manera homogénea con ella, ya que lo que vemos es que el petróleo siempre acaba flotando sobre el agua debido a la diferencia de densidades. Ambas sustancias, agua y petróleo, se encuentran en estado líquido antes de su mezcla a una presión lo suficientemente elevada o a bajas temperaturas como las que ocurren bajo el mar, aproximadamente a los 500 metros bajo el nivel del mar. Las gotas de aceite y petróleo pueden mezclarse con varias moléculas de agua llamadas hidratos y así solubilizarse. Los hidratos de gas son complejos moleculares con una estructura similar al hielo cristalino, entonces se forman al mezclar el agua con moléculas de gas de un tamaño en cuestión. Dependiendo del tamaño que estas partículas se producirá la separación o disolución. Las partículas más grandes de aceite formarán los hidratos de gas antes mencionados y se estratificarán según su densidad. De lo contrario, las partículas pequeñas se disolverán en agua, con lo que se desmiente la antigua creencia. La solubilidad de estas dos sustancias depende en una gran medida de las interacciones intermoleculares. Estas interacciones pueden ser fuerzas de Van der Waals, las cuales pueden ser puentes de hidrógenos, dipolos, etc. Esto quiere decir que la solubilidad va a depender de la polaridad de los hidrocarburos. En general es baja. El agua puede formar puentes de hidrógeno que ocasionan una especie de red, mientras que el petróleo consiste en un conjunto de compuestos formados por átomos de hidrógeno y carbono. Su composición es muy diferente a la del agua, ya que es apolar. La viscosidad: en el caso del petróleo, algunos de sus constituyentes son sólidos a temperaturas ordinarias, pero con la aplicación de calor para elevar su temperatura tomará forma líquida. Tiene una consistencia un poco similar a la del agua, solo que este es más liviano. Su peso varía de 0,75 a 0,95 kilos por litro, dependiendo de la composición química y de sus factores físicos. La viscosidad del petróleo fluye a través de una pequeña apertura. Por otro lado, el agua tiene una viscosidad de 1,0034 milímetros al cuadrado sobre segundo a una temperatura de 20 grados, y es la que se encuentra para definir las demás viscosidades. La volatilidad. La condición de volatilidad en el petróleo crudo depende de los puntos de ebullición de los diversos componentes, de que este es muy volátil.